Hola, hoy en Palabra de Mujer tocaremos un tema que día a día venimos escuchando: violencia sexual. Para ello, la Organización Mundial de la Salud define a la violencia sexual como todo acto sexual o la tentativa de consumar un acto sexual o los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones incluso para comercializar o utilizar cualquier otro modo de sexualidad de una persona mediante la coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluido el hogar o el lugar de trabajo. La violencia sexual incluye la violación, definida como la penetración forzada físicamente empleando otros medios de coacción. Por más leves que sean, sea de la vulva o contra natura, o usando incluso el miembro viril u otras partes corporales u objetos. El intento de realizar algunas de las acciones mencionadas se conoce como un intento de violación. La violación de una persona llevada a cabo por dos o más agresores la denominamos violación múltiple y está tipificada en nuestra legislación. Estudios de la Organización Mundial de Salud muestran que la violencia por parte de una pareja íntima es la forma más común de violencia sexual contra las mujeres en el mundo. Increíble. Pero los actos de violencia sexual tienen causas y consecuencias graves para la salud y para el bienestar de sus víctimas. La violación existe dentro del matrimonio o incluso dentro de las citas amorosas. Existe la violación por parte de desconocidos o una violación sistemática durante los conflictos armados, hoy que estamos en guerra. Las insinuaciones o el acoso no deseado de carácter sensual en los centros laborales, con inclusión incluso de mantener la exigencia de relaciones sexuales a cambio de favores, como lo vimos ahora último en las noticias. El abuso sexual de personas físicas o mentalmente discapacitadas. El abuso sexual de menores de edad, de niños y niñas. Vulnerabilidad ante esa agresión sexual. Es, por ejemplo, la situación de estar casada o de convivir en pareja. Los otros factores que influyen en la violencia sexual es el ser joven, el consumir alcohol, el no tener control con las drogas, el haber sido violada o abusada sexualmente con anterioridad porque hay una mella de autoestima, el tener muchos compañeros sexuales, las mismas profesionales del sexo. Por ello es importante mejorar el nivel de instrucción y aumentar la independencia económica, porque al menos cuando uno lo está, en juego va a estar nuestra sexualidad y vamos a poner coto y hacer respetar nuestros derechos. Porque la pobreza, por ejemplo, también es una de las razones por las cuales se vive mucha violencia sexual. La violencia sexual se ha asociado con problemas de salud mental, más aún después de la pandemia. Y esto acarrea conductas distintas en los adolescentes y en la edad adulta. Un estudio mostrado por la Organización Mundial de la Salud habla de la prevalencia de los síntomas o signos que hacen pensar en trastornos psiquiátricos. Fue de un 33% para las mujeres con antecedentes de abuso sexual durante la edad adulta, mientras que un 15% para las que tenían antecedentes de violencia física por parte de su pareja y un 6% para las que habían sufrido malos tratos. La violencia sexual perpetrada por la pareja agrava los efectos de la violencia física sobre la salud mental. No lo permitamos. Es increíble, pero como peruana quiero citar lo que la Defensoría del Pueblo informó. El Perú ocupa el tercer lugar en el mundo en casos de violencia sexual contra las mujeres. Y es el segundo país con la más alta tasa de feminicidios en América Latina. Más de un 75% de las violaciones sexuales en el Perú tienen como víctimas niñas, niños y adolescentes. Y el 90% de ellas se quedan en la impunidad. Cuando hablamos de violencia sexual, no podemos dejar de lado aquella que se ejerce también contra los hombres.
los niños, las niñas. No es una cuestión de género, es un tema de violencia. Y esto es un problema grave, ya que las formas de coacción sexual contra los hombres y los niños se producen en diversos ámbitos, entre ellos el hogar, el lugar de trabajo, las escuelas, en las mismas Fuerzas Armadas, durante las guerras, así como en las cárceles y las comisarías. En muchos países también se informó ampliamente sobre los casos de violencia sexual cometida por funcionarios de los servicios penitenciarios, policías y soldados. Hoy tenemos el caso de un padre de la patria, un congresista involucrado en un tema de violencia sexual. Las víctimas de agresiones sexuales, sean mujeres, varones, adolescentes o niños, experimentan culpa, experimentan ira, ansiedad, depresión, el estrés postraumático, las disfunciones sexuales. Presentan además afecciones somáticas, incrementan su consumo de tabaco, en algunos casos de drogas, tienen problemas conductuales, muchos de ellos no quieren acudir a la escuela y terminan finalmente suicidándose en algunos casos. Ante ello, debo señalar que hay un alto nivel de impunidad en mi país. ¿Dónde quedan los abusos sexuales a las niñas y adolescentes? Lamentablemente, nuestro sistema de justicia no protege a estas víctimas y las obliga a declarar repetidas veces en públicos detalles sobre la violación sufrida, mellando su autoestima. La niña o adolescente es interrogada varias veces, como si las violaciones fueran 5 o 6. Muchas veces se deja de lado su testimonio y el caso queda en la impunidad. Sobre ello, quiero señalar qué acciones da el Estado. Luego de este mensaje presidencial, aquí en el Perú, debo decir que para combatir la violencia contra las niñas, niños y adolescentes, incluido el abuso sexual en términos de protección, nos hace mucha falta y hay mucho camino por recorrer. Existe la política pública de protección a las niñas y a las mujeres, pero lamentablemente no está siendo implementada con respuestas integrales. Es muy deficiente nuestra política de prevención de violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres. La coordinación que puede generar una respuesta integral no se está dando, o en todo caso es muy débil. Por eso, hoy, en Palabra de Mujer, quiero recalcar, si no hay un presupuesto, todo ello va a quedar en el dato, en la estadística o en el informe o en un proyecto de ley. Como profesional del derecho, debo señalar que urge que el Estado peruano incorpore acciones concretas en la prevención, en la atención y en la sanción de la violencia contra nuestras niñas, niños, adolescentes y las mujeres. Basta ya de tanta indiferencia. Vamos a asignar presupuestos específicos para garantizar estas políticas públicas integrales e interdisciplinarias y contribuir de ese modo a la erradicación de todas las formas de violencia contra todos los niños, niñas, mujeres, jóvenes y adolescentes. Se lo pide Palabra de Mujer.